Este mes hemos estado hablando sobre el primer propósito de nuestra iglesia, que es anunciar el Evangelio de Jesucristo a las naciones. Y hoy quiero enfocarme en un tema en particular de este anuncio, y es la muerte de Cristo Jesús. Ese tema nos llama la atención y ese tema tiene que ser bien entendido. La pregunta de fondo el día de hoy es: ¿por qué murió Cristo? ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? Y cuando te pones a investigar, a hablar, a conversar sobre este tema, vas a encontrar diversas respuestas. Por dar un ejemplo, si tú le preguntas a ateos, algunos ateos te dirán: bueno, en realidad no sé si realmente Cristo existió, te van a decir. Pero otros, tal vez un poco más conocedores, dirán: sí existió, pero murió a causa de la injusticia de los romanos. Él es simplemente un mártir de la invasión de Roma. ¿Y en qué se basan? En la muerte en la cruz era algo reservado solamente para los enemigos del imperio. Solamente los revolucionarios morían en la cruz. Eso era algo que se sabía en ese tiempo. Es conocido que durante los tiempos de Jesucristo, en un momento dado, el emperador romano mandó a matar alrededor de 3,000 judíos, crucificándolos, como muestra de escarmiento para que no sigan rebelándose contra el imperio romano. Así que por ese lado se podría decir que sí, que Jesucristo murió como un rebelde contra el imperio. ¿Pero en qué sentido? Porque Él decía que hay un reino superior al reino del César. Incluso si voy un poco más allá, Jesucristo fue un rebelde contra la religiosidad de su tiempo. Jesucristo estuvo en contra de lo que los fariseos y los saduceos estaban diciendo y haciendo en ese tiempo. Los saduceos estaban más preocupados por el dinero. Estaban felices con tal de que llenaran sus bolsillos. Ese era el interés que ellos tenían. Y por ese interés ellos seguían haciendo las cosas como las hacían. Así que por ahí podría tener razón. Incluso les recuerdo algo. ¿Se acuerdan en qué día por lo general sanaba Jesús? El sábado. El día que les molestaba a los fariseos. Ese día no les gustaba. ¿Y qué es lo que le decían a Jesús? Cualquier día sana, pero no el sábado. Ese fue el reclamo que le hicieron a Jesús. Pero Jesús les decía que hay algo más importante que guardar el sábado. De hecho, Jesús les dijo: no fue hecho el hombre por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. ¿Qué quiere decir? Jesucristo les estaba diciendo: para Dios era tan importante el ser humano que por esa razón le dio un día de descanso. Esa era la cuestión. Pero en cambio ellos lo habían vuelto un hecho religioso. Si haces algo el sábado es pecado. Entonces Jesús se fue contra eso. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos sobre el tema de la envidia, yo les dije que los fariseos llevaron a Jesucristo a la cruz por la envidia. Así que otra vez fueron los religiosos los que llevaron a Jesucristo a la cruz. ¿Por qué murió Cristo? Pues en cierto modo tienen razón los que dicen: murió por la injusticia del imperio romano. Murió por causa de los religiosos de su tiempo. En cierto modo tienen razón. Ellos fueron los que llevaron a Cristo hacia la cruz. Pero se queda corto, la verdad, ese concepto. Porque cuando tú revisas lo que fue el mensaje de Jesucristo, fue mucho más que simplemente una protesta contra el imperio romano. Fue mucho más que pelearse contra los fariseos. Así que algo falta en esa idea. Sigo indagando, sigo preguntando, tal vez me encuentro con alguien que me pueda decir: Jesucristo murió en la cruz como un ejemplo a seguir. Y esto es algo que decían por lo general los socinianos. Alguno habrá oído, otros no. ¿Qué significa esto? Los socinianos era un grupo que decía: solamente Cristo murió para darnos ejemplo. Y la verdad es que si tú te pones a pensar, tiene sentido, ¿sí o no? ¿Es Jesucristo un buen ejemplo a seguir? ¿Qué dicen? Sí, es un buen ejemplo. ¿Vale la pena seguir el ejemplo de vida de Cristo? Sí. De hecho, a eso le llamamos discipulado. Discipulado no son las clases de doctrina.
Las clases de doctrina nos ayudan a comprender mejor lo que dice la Biblia, pero el discipulado es empezar a seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Ese es el discipulado. Ver esa manera de vivir que tenía Cristo y empezar a vivir como Él vivió. Eso es el discipulado. Así que, ¿es un ejemplo a seguir Jesucristo? Sí, está muy bien. Lo que decían ellos en parte tiene razón. Cuando tú quieres ser una persona íntegra, ¿qué mejor ejemplo que Jesucristo? Y hoy en día, cuando te encuentras con tantos problemas de corrupción, ustedes sí saben que hay problemas de corrupción en nuestro país. Si no, prendan las noticias nomás. Montones de casos de corrupción. Cada semana sale algún nuevo caso de corrupción. Y la cuestión es que esos casos de corrupción nos muestran que se necesita integridad. Necesitamos empezar a vivir de manera íntegra. ¿Y cómo se lo hace? Eso solamente se puede hacer cuando nosotros tenemos un buen ejemplo a seguir. ¿Cuál es tu ejemplo de vida? ¿Cuál es el ejemplo que tú sigues constantemente en tu vida? Puedes tener tu ejemplo que puede ser tu padre. ¿Qué tal buen ejemplo era tu padre? Te pregunto. Unos dirán, sí, fue buen ejemplo. Otros dirán, más o menos. Otros dirán, no, más bien es un contraejemplo. Pero tienes un ejemplo de vida a seguir. El mejor ejemplo que puedes tú buscar es Jesucristo. Ese ejemplo vale la pena. Integridad a toda prueba. Y te doy un ejemplo. 40 días de ayuno. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando empieza el ministerio, 40 días. Y cuando ya está terminando, le dice el diablo, ¿por qué no conviertes estas piedras en panes? Porque seguro que tienes hambre. Cualquiera de nosotros que hubiera dicho, ¿qué dicen? Ahí, mira la cara. Si te dan la posibilidad de convertir piedras en panes después de 40 días de estar pasando hambre, ¿qué harías? Bueno, unita, solo un hito para el camino nomás. Capaz que hasta nos ponemos a discutir con Dios, ¿no? Bueno, Señor, 39 días y medio ya es bastante, o sea, compensamos con el mediodía que no voy a cumplirlo. Pero en cambio Jesucristo es íntegro, se comprometió 40 días y 40 días cumplió. Esa es la integridad que nos enseña. Y ese es el ejemplo de vida que nosotros podemos tomar. Ejemplo de vida de integridad hasta el último, a pesar de que le vaya a costar la vida. Y le costó la vida. Por su integridad terminó en la cruz. ¿Qué le costaba medio hacerse de a buenas con los fariseos o con los saduceos para tratar de que más bien le apoyen? Pero no lo hizo por integridad, porque las cosas son transparentes para Jesucristo. Es un ejemplo a seguir, verdaderamente el mejor ejemplo de vida. ¿Quieres ser una buena persona? Empieza a imitar el ejemplo de Jesucristo. Pero ahí viene el detalle. Decir que Cristo murió en la cruz solo para darnos ejemplo, como que se queda corto. ¿Por qué no simplemente nos dio el ejemplo de los 33 años de vida que tuvo y murió en paz? O por último, se fue al cielo como se fue después de la resurrección. ¿Por qué tenía que morir en la cruz si solo era un ejemplo? Nadie creo que se atrevería a morir solo por dar un ejemplo. Incluso Jesucristo no tendría sentido que Él muera solamente para darnos un ejemplo. Algo falta en esa parte. Así que hay un pequeño hueco en ese punto. Otro ejemplo, otra manera, ¿por qué murió Cristo? Hay algunos, incluso hay una persona muy conocida en la antigüedad que se llamaba Pedro Abelardo. Él decía, Cristo murió para darnos la muestra de amor de parte de Dios. Esa era la razón. ¿Por qué murió Cristo? Porque quería mostrarte cuánto te ama. Eso es simplemente. Dios te ama. ¿Ustedes creen que Dios les ama? Sí, por allá sí creen que Dios les ama, ¿no es cierto? Por acá también, ¿no es cierto? Creemos que Dios nos ama, ¿no es cierto? El mejor ejemplo del amor de Dios, Cristo muriendo en la cruz. Solamente nos quería dar ese ejemplo. Pero por algo más, decía Pedro Abelardo. ¿Por qué razón quería darnos este ejemplo? Porque la gente pensaba
que Dios en realidad los detestaba. En los tiempos en los que habló Pedro Abelardo, la gente pensaba es que Dios es una especie de juez tirano que está esperando la mínima para caernos encima. Esa era la manera de pensar. Y les doy un ejemplo bien clarito de eso. Martín Lutero, algunos habrán oído de él. Si no, lean su vida, es hermosa. Y si no, al menos vean la película, también es buena. Martín Lutero era una persona un católico, siglo XVI, que estaba estudiando para ser abogado. Y en un momento dado regresa a su casa, que quedaba en otro pueblo, regresa en su carroza, y cuando está regresando comienza una de esas tempestades, más o menos como la de la semana pasada, donde comienzan a sonar los rayos, pero que da miedo. A mí me pasó, no sé ustedes, ¿no? 2:30 de la mañana, el perrito que tenemos en la casa fue a la cama. Generalmente él es respetuoso de eso, sabe que no puede, pero comenzó a empujarme a mí ahí de la espalda, me comenzaba a empujar y a raspar, que estaba desesperada por los truenos. Ahora imagínate unos truenos así, en medio de un bosque, ver cómo caen los rayos aquí y allá. Y recuerda que cuando un rayo cae sobre un árbol, se quema ese árbol. Imagínate toda esa imagen y no saber qué es lo que va a pasar. En ese momento Martín Lutero pensó que ya le estaba cayendo el juicio de Dios. Y como ya caía sobre él el juicio de Dios, se puso de rodillas para pedir misericordia. Porque decía, si yo en este momento me presento ante el trono de Dios, hasta ahí llegué. No sentía que él tuviese algo que a Dios le pudiese valer de lo que él hacía. Así que se pone de rodillas y se pone a implorar. ¿Saben a quién? A Dios dirán, pues no. Se pone a implorar a Santa Ana. A ella le comienza a implorar. ¿Por qué razón? Recuerden lo que les dije. Él era un católico. Y él consideraba que Dios era demasiado lejano, demasiado vengativo, y más bien Santa Ana, la madre de la Virgen María, más bien ella era compasiva. ¿En qué se basa para decir que Santa Ana era la madre de la Virgen María? Eso es tradición simplemente, por si acaso. No vayan a decir en qué versículo está, no hay. Es pura tradición lo que les estoy contando. Tradición que decía que los padres de María eran Santa Ana y San Joaquín, si mal no recuerdo. Ya, también la memoria me falla. Pero bueno, la cuestión es que se puso a implorarle a Santa Ana y le dijo algo interesante: si me libro de esto, me dedico de lleno a servirle a Dios. Y se libró, pues, y entonces empezó a servirle a Dios. Y después de eso comenzó a ver que la Biblia no le hablaba de un Dios justiciero. Comenzó a ver que la Biblia hablaba más bien de un Dios de amor, que lo que buscaba era perdonar nuestros pecados. Entonces ahí comienza a darse cuenta que las cosas son diferentes, y ahí empieza la reforma. Pero si quieren más, pues ahí pueden seguir estudiando. No es tiempo para hacer una clase de historia de reforma. Pero lo que sí quiero que noten es cómo veía Martín Lutero a Dios. Un Dios justiciero, como una especie de Dios vengativo, rencoroso, que estaba a la que caía para podernos caer con sus rayos. Esa era la idea que tenían de Dios. Y en cambio, Pedro Abelardo les dice, no, Dios es más bien un Dios de amor. Y la muerte de Cristo en la cruz es la mejor evidencia del amor que Dios nos tiene. ¿Qué les parece eso? ¿Suena o no suena? ¿Persuade o no persuade? Solo algunos dicen, por poco me persuade, pastor. Hay un problema con esa idea. Pensar que solamente es una muestra de amor la muerte en la cruz, como que se queda corto. ¿En qué sentido? Algo más tiene que haber significado esa cruz. Si no, ¿por qué no simplemente nos mostraba durante todos sus 33 años Jesucristo que nos amaba? ¿Por qué no mostrarlo de otras maneras? ¿Por qué tener que sufrir tan terriblemente en la cruz por nosotros? Necesitaba mostrarnos su amor sufriendo en la cruz. Si no tiene un sentido esa muerte en la cruz, la verdad es que termina siendo un poco, ¿qué decir? Como una especie de amor tóxico, ¿no es cierto? Se hace el sufrido para tratar de decirnos que nos ama. Si no tiene ningún otro sentido la muerte en la cruz, se vuelve un poco problemática esa idea. Así que algo falta. Hasta ahorita van 3, ¿no es cierto?
Primero les dije que Jesucristo, según algunos, según los ateos mayormente, muere a causa de los romanos, muere como un rebelde contra el imperio, muere a causa de los religiosos de su tiempo. Es la primera teoría. Segunda, les dije, Jesucristo muere como un ejemplo a seguir, como alguien íntegro que puede ser un ejemplo de vida, pero como que se nos queda corto. Tercero, Jesucristo muere como una muestra del amor de Dios, pero también como que nos falta algo. Hay otra opción. La otra es que Jesucristo murió como un ejemplo del pecado, como un ejemplo de las consecuencias del pecado. Y les explico mejor. Esto es producto de un abogado, Hugo Grotius, y entre los que han estudiado derecho, este hombre es muy importante. Pero aparte de meterse en las cuestiones de derecho, Hugo Grotius también se metió a estudiar un poco de la Biblia y trató de hacer su propia propuesta. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Decía este hombre, la verdad es que Dios, si así lo quería, nos podía salvar sin necesidad de ninguna muerte. Simplemente si Él lo quería. Era simplemente hacer esto y todos perdonados. Una especie de Thanos, pero en otra manera, ¿no es cierto? Solamente así ya están perdonados. Pero decía Grotius, el problema es que si hacía eso, como que Dios en su trono pensaba, si les perdono nomás, ellos van a seguir pecando, van a seguir y seguir pecando una y otra vez. Así que hay que darles una lección como para que no vuelvan a pecar. Y entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer que mi hijo vaya y les muestre lo que les puede pasar si siguen pecando. Así que vino Jesucristo y murió. Y la muerte de Cristo en la cruz es una muestra de las consecuencias del pecado. Verlo a Cristo morir agonizando en esa cruz es ver hasta dónde puede llegar el pecado de la humanidad. Y claro, hasta cierto punto tiene sentido esto. Porque si nosotros venimos a nuestro tiempo, ustedes han visto las consecuencias del pecado. Ustedes pueden ver las consecuencias de la corrupción. Algunos dirán, no, a mí no me afecta, pero pagas impuestos y ahí tú ves las consecuencias a tu bolsillo de la corrupción. Las consecuencias del odio entre las personas, los delitos de odio, los delitos por racismo. ¿Qué es eso? Hoy ya más enfáticamente se lo llama racismo, pero en sí es odio. Odiar a otra persona porque es diferente o porque habla diferente. Eso es pecado. Y ahí están las consecuencias. Vean si no la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos millones de personas murieron por odio, por racismo? Y sin embargo, seguimos viviendo con racismos. Las consecuencias del pecado son graves. Si yo sigo examinando las consecuencias del pecado, miren cuántos problemas se están viviendo hoy en día por matrimonios disueltos. ¿Y por qué es esto? Muchas veces porque no hemos sabido llevar adecuadamente nuestra vida de integridad y terminamos disolviendo nuestras relaciones. ¿Cuántos problemas surgen de los pecados? Podemos nosotros seguir enumerando y encontrando un montón de ejemplos de estos pecados y las consecuencias. Problemas como el egocentrismo que hoy en día vemos por muchas partes. Problemas como la ira, peleas que se dan a veces hasta entre hermanos. A veces veo en el Twitter o en el Facebook unas peleas terribles y se insultan esta vida y la otra y terminan diciendo que el Señor te bendiga. Ahí está el pecado. Vivimos en cierto modo atados al pecado y lo que estamos consiguiendo es más y más destrucción. Ya vimos las consecuencias de la guerra en la Segunda Guerra Mundial y sin embargo parece que están apuntando a una Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es eso? El pecado. El pecado sigue ahí presente. Pensamos que solamente con ver las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial nos iba a nosotros permitir reconocer que no es algo bueno eso. Sin embargo, nos dejamos llevar y otra vez estamos en las mismas. Vemos las consecuencias de las drogas y sin embargo se sigue por ahí insistiendo.
Alguien decía, muchos se emocionan y se enorgullecen por decir que han fumado tal o cual cosa y no piensan en las personas que debajo de un puente rogarían por no haber probado nunca esas drogas. ¿Cuánto pecado va destruyendo nuestras vidas? Así que, en cierto modo, parece tener razón este abogado. La muerte de Cristo en la cruz es un gran ejemplo de lo que puede hacer el pecado. Porque ahí se conecta con la primera que les dije, ¿no? El pecado, la injusticia de Roma llevó a Cristo a la cruz. Porque Pilatos sabía que era inocente. ¿Y qué hizo Pilatos? Me lavo las manos. Si ustedes lo quieren muerto, pues está bien, lo mato. No quiero perder mi puesto, así que para no perder mi puesto voy a matar a un inocente. Eso es injusticia. Consecuencia de ese pecado, Cristo en la cruz. Los fariseos, indignados, envidiosos de que Cristo tenía bastantes seguidores, dijeron, no puede ser que Él tenga tantos seguidores, vamos a matarlo. Cristo en la cruz, evidencia del pecado de los fariseos. Y podría seguir viendo cuántos pecados se fueron dando. Y todos ellos llevaron a Cristo a la cruz. Pero, ahí viene otra vez el pero se queda corto. Si solamente es un ejemplo del pecado, significa que todo fue una especie de trampa, como diríamos por acá, un amague. Dios nos hizo el mejor amague del mundo, porque en realidad ya éramos salvos. Jesucristo en la cruz solamente es como para escarmentarnos de que sigamos pecando, nada más. Si es así, entonces como que nos mintió Dios. Ese es el problema con esa idea. Es verdad que es un gran ejemplo, pero no se puede quedar ahí. Hay algo más que debemos encontrar en la muerte de Cristo en la cruz. Hasta ahorita les he dado, primero, Cristo murió en la cruz, ¿por qué? Por la injusticia de los políticos. Cristo murió en la cruz, ¿por qué? Como un ejemplo a seguir, un ejemplo de vida. Cristo murió en la cruz como ejemplo del amor de Dios. Cristo murió en la cruz como un ejemplo del pecado de la humanidad. Sin embargo, cuando todas estas son interesantes, se quedan cortas. Me falta solo una y voy a la bíblica. La última que he oído y que más bien en las iglesias he escuchado muy a menudo, la muerte de Cristo en la cruz es un pago al diablo por nuestra salvación. Esa es la última. O sea, ¿qué es lo que veo en esa idea? Como que Dios va donde Don Sata y le dice, vea Don Sata, ¿cuánto quiere por las almas que se han perdido? Y entonces Don Sata le dice, a ver, verá, deme a su hijo unigénito y quedamos a cuentas. Y entonces Dios dice, bueno, ni modo, vaya mi hijo, vaya por allá. Y ya está pagado. ¿Cuál es el problema con esta idea? El problema es que hace ver a Dios como muy pequeño y al diablo como muy grande. Como que el diablo le tiene atado de pies y manos a Dios y tiene Dios que someterse a lo que dice el diablo. Y no es así. Es peligrosa esa idea. En realidad, Dios es el Todopoderoso. El diablo tiene que someterse a Dios. Así son las cosas. Y eso debemos tenerlo claro. Esta idea de que el diablo es el que está negociando con Dios hace que mucha gente piense que todavía Dios tiene que negociar con el diablo. Y hace que le vean demasiado grande al diablo, cuando no es tan grande. Tiene su poder, pero no es tan poderoso como algunos creen. Ahora sí, vamos al texto bíblico. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Por qué murió Cristo? Primera de Corintios 15:3. Dice así la palabra del Señor, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahí yo quiero, antes de enfocarme en lo que nos interesa, yo quiero que noten algo en este texto. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Notan que esa frase suena medio conocida. Yo como que la he oído en otro lado esa frase. ¿Dónde? Primera de Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Notan que es la frase muy parecida? Esa frase usaban en ese tiempo para decir, lo que voy a decir de aquí en adelante es cita textual. Es decir, voy a decir de memoria lo que me han enseñado a mí.
¿Por qué pongo énfasis en eso? Vuelvo a 1 Corintios 15:3. Es importante eso porque lo que nos está mostrando ahí es que lo que va a decir de aquí en adelante es el credo de la iglesia. Lo que la iglesia creyó desde sus inicios. Ustedes han oído el credo seguramente. ¿Qué dice el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, y así, ¿no es cierto? El primer credo de la historia, que está incluso en la Biblia, es este que está aquí. 1 Corintios 15:3. ¿Qué dice el primer credo de la iglesia? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hasta ahí. Ese es el primer credo de la iglesia. ¿En qué creyó la iglesia desde el inicio? Que Cristo murió. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Por nuestros pecados. Cristo muere en la cruz, no solamente por mostrarnos el amor de Dios, no solo como ejemplo de cuán grave es el pecado. Muere en la cruz en lugar nuestro, en lugar de que nosotros paguemos por nuestros pecados. Él da su vida por nosotros. Él se encarga de asumir sobre sí mismo el pago del pecado. Eso es lo que dice el texto. Veamos otro ejemplo. Avancemos hasta Gálatas, capítulo 1, verso 4. Dice la palabra: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Dice el texto, y yo quiero ponerle énfasis en las primeras palabras: el cual se dio a sí mismo. ¿Y por qué le quiero poner énfasis ahí? Porque también a veces yo he oído ideas de que qué despiadado Dios que entrega a su Hijo para morir por ajenos. Pero cuando lees este texto te das cuenta de que dice se dio a sí mismo. Es Jesucristo mismo el que se entrega por amor a nosotros, para satisfacer el pago por nuestros pecados. Hay leyes que rigen la vida. Tú puedes no estar de acuerdo con Newton y decir yo no creo en la teoría de la gravedad, pero si avanzas por una terraza desde un 7º piso, sabes que te vas a estampar contra el suelo. Así no creas en la gravedad. Dios creó este mundo con ciertas leyes morales. Esto es bueno y esto es malo. Puedes no estar de acuerdo con Dios, pero si tú incumples lo que Dios ha establecido, tienes una consecuencia en tu vida. Tienes un castigo sobre ti. Y ese castigo lo tenemos todos. El Padre, el Hijo, el Nieto, el Bisnieto, todos estamos enfrentados a las consecuencias de nuestros pecados. Hemos sido injustos. Nos hemos dejado llevar por la ira. Nos hemos dejado llevar por la lujuria. Nos hemos dejado llevar por la mentira. Y podría seguir con todos los pecados. Y por eso nosotros tenemos consecuencias sobre nosotros. Y lo que dice el texto bíblico es que Cristo asumió el pago por esos pecados. Teníamos que pagar. ¿Qué significa eso? Que tarde o temprano nos presentaríamos delante del juez, y el juez, aunque nos ame, tenía que hacer cumplir la ley. Porque así son las cosas en este mundo. Un ejemplo que les quiero dar, es un par de meses nomás vi un video de esos que saben presentar en redes sociales, de una jueza que se encuentra con su amigo del colegio. Se encuentra ella como jueza y su amigo del colegio en ese momento yendo a ser juzgado. Y entonces puede ser amigo, puede ser que hayamos sido muy buenos amigos en el pasado, pero la ley es la ley y tiene que cumplirse. Tú incumpliste la ley y tienes que ser juzgado. Algo así era. Tú, si algún momento te presentas delante de Dios, tienes que pagar por lo que hiciste en esta vida. Y lo que dice el texto es que Jesucristo asume ese pago. En la cruz, Él se pone en lugar nuestro. Y ahí sí, bien cierto lo que alguien decía, ¿no? Si Jesucristo se baja de la cruz, tú y yo tendríamos que subir a esa cruz. Porque Él muere por nuestros pecados. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Otro ejemplo, Primera de Juan capítulo 2, versículo 2.
Dice la palabra, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo, por los de todo el mundo. Claro, ahí aparece una palabrita que no usamos muy a menudo, ¿no? Propiciación. Tú no vas a la escuela de tu hijo y dices, disculpe, vengo en propiciación por mi hijo. No sabemos ni siquiera muchos qué significa eso de propiciación. La propiciación lo resumo en una palabra. Es bastante compleja la palabra, pero para resumirlo en este momento, en lugar de, eso es propiciación. Jesucristo ha muerto en lugar de nosotros. Él ha tomado sobre sí los pecados nuestros. Por eso es que Pablo dice en 2 de Corintios que el que no conoció pecado se hizo a sí mismo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios. Él asume sobre sí mismo los pecados. Y vuelvo y repito, Él lo asume. En otros textos dice que el Padre lo entregó como propiciación. Y de hecho vamos a verlo ahí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 4, verso 10. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10 dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí aparece, ¿no? El Padre envía al Hijo. Pero Jesucristo dice también en Juan capítulo 10, verso 17, no lo vamos a leer, pero anótenlo para que lo revisen en la casa. En Juan 10, 17 Jesucristo dice, nadie me quita la vida, yo la pongo en lugar de vosotros. Así que ahí muestra que el Hijo entrega su vida. Acá dice que el Padre entrega al Hijo. ¿Qué significa todo esto? Que la muerte de Cristo en la cruz, la salvación de tu vida, es obra de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron la obra para que tú seas salvo. Esa es la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué murió? Para que tú no tengas que morir por la eternidad. Muchos a veces damos por sentado de que a la muerte nos iremos al cielo, pero no es tan certero. Solamente si has recibido el sacrificio de Cristo en la cruz por la fe, tú sabes y tienes la garantía de que irás al cielo, porque Él murió por tus pecados. Solo ahí puedes tener esa confianza. Y cuando tú estás en esta vida con dudas tal vez y dices, ya se me acerca la muerte, o dices, me tomó esta enfermedad y no sé qué será de mí, no sé cuántos meses viviré, sabes y tienes la certeza de que por la obra de Cristo en la cruz, tú sabes a dónde irás. Tienes esa confianza. Pero además hay algo más que yo tengo que reconocer ahora. Cuando yo miro la cruz, yo tengo que mirar también la gravedad del pecado. ¿Cuánto le costó a Cristo que yo tenga esa esperanza? Y cuando yo voy a pecar, debería pensar en eso para no hacerlo. A veces simplemente pensamos, una raya más al tigre, pastor, ¿qué le vamos a hacer? Pero deberías pensar en la cruz de Cristo cuando vas a pecar, porque eso es un ejemplo de las consecuencias del pecado. Y también deberías pensar en cuán grande es el amor de Dios, porque ahora sí ya puedo completar la idea. Jesucristo sabía lo que costaba el entregar su vida por nosotros, y por amor aún así lo hizo. Tal vez alguno diría, no, pero si voy a sufrir tanto, mejor no. Alguno podría decir a lo mejor, oiga, ¿sabe qué, pastor? Yo quiero dar la vida por esta persona, pero está muy... yo muero ya, pero no sufriendo, eso está mucho. Pero Cristo murió, sufrió por nosotros. Eso es lo que nos muestra la palabra. Así que todo esto me muestra algo, mi hermano, y con esto quiero concluir. La muerte de Cristo en la cruz ¿fue consecuencia de la injusticia de la humanidad? Sí. La muerte de Cristo en la cruz ¿fue un ejemplo de vida a seguir? Sí. La muerte de Cristo en la cruz ¿es un ejemplo del amor de Dios? Sí. La muerte de Cristo en la cruz ¿es una muestra de la gravedad del pecado? Sí. Pero por sobre todo, la muerte de Cristo en la cruz se dio para que tú tengas vida eterna. Ese fue el amor que Dios te muestra. Así que
¿Cómo puedo alcanzar ese amor de Dios? Es tan sencillo como decirle: Señor, te doy gracias por el sacrificio de Cristo. Recibo la obra tuya en mi vida y quiero de aquí en adelante vivir para ti conforme a tu plan y propósito. Eso es lo que hoy necesitas tú recordar, y es lo que la gente que no conoce de Dios necesita escuchar. Gente que piensa: nadie me quiere, nadie daría un centavo por mí. Esas personas que sepan que Cristo dio toda su vida por ellos. Hay gente que en este mundo piensa que el pecado, si es que logras esquivar la justicia, estás bien, pero necesitan saber que tarde o temprano tendrán que enfrentarse al juez. Y si no tienen a Cristo en su corazón, se enfrentarán solos delante del juez. Este mundo necesita escuchar nuevamente el Evangelio de Jesucristo. Y tú y yo somos llamados a anunciar ese Evangelio. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para evangelizar como Él nos ha pedido.